La semana pasada estuvimos hablando acerca del sacerdocio de Jesucristo. Sacerdocio superior, diferente, distinto al sacerdocio que imperaba en aquella época. Estamos hablando del sacerdocio que en ese entonces era el más importante, el único conocido, digamos, era el sacerdocio levítico, y ese sacerdocio levítico tenía unas estructuras, y obviamente en el caso de Jesucristo, esas estructuras fueron superadas, reformadas, transformadas por un nuevo sacerdocio, y es el sacerdocio del Señor Jesucristo, que ahora asume una nueva condición, porque en ese entonces Jesús en la tierra ejerció un ministerio profético. Cuando Él establece su ministerio sacerdotal, desde entonces y hasta el día de hoy, Cristo está ejerciendo ese ministerio sacerdotal. Ya llegará el momento en que Él fungirá como rey, para de esa manera que en la persona de Cristo se cumplan completamente los tres ministerios del ungido de Jehová, del Cristo que sería profeta, sacerdote y rey. Dijimos la vez pasada que el sacerdocio de Cristo es el sacerdocio según el orden de Melquisedec, y por tanto era un sacerdocio distinto, no era igual, no era similar, no era completamente distinto al sacerdocio que imperaba en aquella época. Además de distinto, dijimos que ese sacerdocio, el de Cristo, es un sacerdocio nuevo. También dijimos que es fuerte porque no cambia. En este caso estamos hablando de la fortaleza. Dice que es un sacerdocio fuerte porque fue perfeccionado por la esperanza de la vida eterna. Es eficaz porque ese sacerdocio no daba lugar el sacerdocio de Cristo no daba lugar a la incertidumbre. El sacerdocio levítico era un sacerdocio que daba en algún caso incertidumbre. De hecho, un sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año y no siempre entraba con tranquilidad, entraba con cierto temor, porque de haberse aceptado el sacrificio del Yom Kippur, entonces el pueblo era perdonado y el sacerdote podía entrar y salir del santuario. Si el sacrificio no era recibido, entonces el sacerdote entraba, pero ya no podía salir. Entonces el sacerdocio de Cristo es nuevo, es fuerte, es eficaz. Dijimos también que es eterno, porque en el caso de los sacerdotes terrenales eran sucedidos y eran reemplazados de tiempo en tiempo, y de acuerdo a la ley de la sucesión generacional en su primogénito. Digamos que podríamos decir que eso era como una especie de monarquía sacerdotal. Es decir, que el sacerdote, el sumo sacerdote, le delegaba a su hijo mayor, ¿cierto?, el sacerdocio, y a su vez así, hasta que cumpliera los 50 años. Y luego, obviamente, era sucedido por un nuevo sacerdote. Era inmutable porque no cambiaba, era además perfecto y autosuficiente. Eso lo dijimos la semana pasada. Jesús, como gran sumo sacerdote, evidentemente cumplió todo lo concerniente a la ley del Antiguo Testamento. La ley del Antiguo Testamento era estricta, rigurosa, complicada, exhaustiva, y en Cristo se cumplió con absoluta precisión todo lo concerniente a la ley ceremonial. La ley ceremonial, todo lo que tenía que ver con las figuras, los símbolos, todo lo que tenía que ver con los elementos del Antiguo Testamento en su totalidad, todo ello se cumplió en la persona de Jesucristo. Y eso de verdad que es perfecto, porque hace referencia a ese sacerdocio que era nuevo, que era maravilloso, que era un sacerdocio entonces, ahora sí para siempre, según el orden de Melquisedec. Por su parte, el sacerdocio levítico nos demostró que era un sacerdocio fugaz, imperfecto, cierto que sí, pero en la persona de Cristo toda la ley mosaica con sus requerimientos, ceremonias, rituales y sacrificios se cumplieron. Por eso, cuando Cristo dijo se ha cumplido la obra, cuando Él en la cruz del Calvario lanza esa expresión majestuosa, cuando dice la deuda ha sido pagada, en ese sentido está diciendo ya no se hace necesario un sacrificio más, ya no se hace necesario una ofrenda más por el pecado. Por consecuencia, el ser humano puede seguir ofrendando, puede seguir sembrando, puede seguir haciendo mil cosas, pero lo que concierne a la ofrenda por el pecado, ya no se necesita ninguna más. Es una fue suficiente, y es la obra de Jesucristo. Leyendo y mirando
el Antiguo Testamento en pleno, el libro del Éxodo, sobre todo el libro del Éxodo, leyendo el libro de Levíticos, encontramos una cantidad muy minuciosa. Hace un año, creo, nosotros en este lugar explicamos con una asombrosa precisión. Mire, yo creo que de todas las veces que he enseñado acerca del tabernáculo, hace un año, con una precisión inimaginable, dijimos de qué simbología era cada artículo, cada elemento, de por qué era de bronce y no de hierro, por qué era de lino, por qué cada cosa en la Biblia, en el tabernáculo, en el modelo que el Señor le dijo a Moisés que tenía que tener el tabernáculo. En ese modelo nada era casual. En el templo, evidentemente, que hoy tú y yo tenemos, las cosas no tienen ninguna majestuosidad. Esto no tiene ninguna simbología. Aquí no pretendas buscar ninguna simbología, porque en el templo actual en el que tú y yo estamos no hay nada simbólico. Todo lo que está aquí es porque se necesita, porque es funcional, porque embellece. Pero nada, absolutamente nada que está aquí tiene simbología. Ni siquiera esto que está aquí adelante, porque a veces la gente cambió el concepto de la plataforma como el lugar santísimo, como que esto fuera una cosa santa, santa, santa. No, nada tiene simbología, nada tiene ningún tipo de connotación ritualica, nada tiene ninguna connotación desde ese punto de vista. Todo en el Antiguo Testamento precisamente fue cumplido en la persona de Jesucristo. Cada mueble, cada objeto del tabernáculo nos ayuda a comprender la gran obra de Cristo, la que Él hizo y la que aún Él hace hoy por nosotros de una manera perfecta. Leyendo la palabra, encuentro en primera instancia que el autor a los Hebreos, en el capítulo 8, dice la Biblia en los versículos del 1 al 5, lo siguiente, vamos a leerlo. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí está diciendo el autor: hay un tabernáculo, hubo un tabernáculo, ahora hay un tabernáculo mejor. El tabernáculo de Moisés era digamos transitable, era transportable, mientras que el tabernáculo que hoy Dios en su palabra nos dice que es mejor es el tabernáculo celestial. Y allí, como el sumo sacerdote en la antigüedad ministraba una vez al año y con toda la ritualidad, los sacerdotes demás y los levitas en el sacerdocio o en el tabernáculo celestial, Jesús de manera permanente intercede por ti y por mí. Dice el versículo 3: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hoy día tú y yo hablamos en Barranquilla, en Sudamérica, 2000 años más o menos después, pero en la época bíblica el autor a los Hebreos estaba escribiendo esto cuando todavía el tabernáculo, el templo, ya no tabernáculo, el templo estaba en pie. El sacerdote seguía ministrando día tras día. El sumo sacerdote seguía ministrando la festividad nacional y todo lo que el sumo sacerdote tenía que representar. Es decir, que el autor a los Hebreos estaba, digámoslo de alguna manera, contrarrestando eso que ocurría en el santuario de manera permanente. Y ahora él estaba diciendo: mire, lo que están haciendo en el santuario, lo que aún hoy allí hacen, ya no tiene necesidad para aquella persona que ha reconocido a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, hoy día desvirtuar un ritual que no tiene vigencia, porque ni siquiera los judíos, hoy día ningún judío, ellos celebran algunas festividades que son festividades extra del templo,
Por ejemplo, los judíos, y de hecho después de la dispersión, en algunos lugares los judíos hoy día celebran algunas festividades como los tabernáculos. En las sinagogas hoy día los judíos celebran la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua la celebran, el Shabbat lo celebran, y hay muchas festividades que los judíos hoy día celebran, pero porque no tienen nada que ver con sacrificios. Las actividades, ¿cierto? Las actividades sacrificiales cesaron ya. Y hoy tratar de desvirtuar lo que ya cesó porque no funciona, porque no existe el templo, es fácil. Para el autor a los Hebreos, desvirtuar o decir lo inútil que era seguir sacrificando ofrendas, seguir ofreciendo corderos, seguir ofreciendo expiación por el pecado, cuando ya Cristo había entregado su vida en la cruz, era por supuesto más difícil, por cuanto para la gente era muy común, muy natural saber que en el templo que en aquel entonces estaba erigido, que era el templo de Herodes, ¿cierto? Es importante que lo tengamos claro. El tabernáculo y sus muebles constituían ilustraciones físicas de realidades espirituales. Y cuando Cristo cumple la cruz y cumple el sacrificio y cumple la obra expiatoria, ya todo, absolutamente todo lo que entonces era importante, lo que era minucioso, lo meticuloso, lo que era tan vital, ya pasaba a un segundo plano, ¿cierto? Yo lo explicaba de alguna manera que mirar el tabernáculo, mirar el templo versus la obra de la cruz era más o menos como decir hoy día que se quiere construir una edificación, ¿cierto? Se quiere construir. Cuando este templo fue edificado, aquí se levantaron andamios, aquí se hicieron una cantidad de cosas, y habían andamios porque era necesario y colocar soportes para que todo esto se estableciera. Pero cuando ya esto se estableció, ¿qué había que hacer con los andamios? Había que bajarlos, había que desbaratarlos, había que colocarlos a un lado. Bueno, más o menos de la misma manera podemos nosotros mirar las leyes ceremoniales, la ley judaica y todas las sombras y figuras del Antiguo Testamento. Básicamente son como esos andamios. Todo eso tenía un propósito único y era mostrar a Cristo. Cuando la obra de la cruz se cumplió, los andamios hay que quitarlos. Es decir, ya no se necesitan andamios. Y en ese sentido estamos diciendo que todo el tabernáculo, todos los muebles constituían ilustraciones físicas de unas realidades espirituales mucho más profundas. Ahora, cuando el Señor le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo, se lo dijo cuando estaban en el desierto. Desde ese momento, desde que Dios estableció el tabernáculo, cuando Dios le entregó la ordenanza a Moisés de la manera como debía edificar el tabernáculo, hasta el momento en que el tabernáculo dejó de existir, pasaron 450 años. O sea, 450 años de tabernáculos. Mientras estaban en el desierto, el tabernáculo se armaba, se desarmaba, se transportaba, se armaba, se desarmaba, se transportaba, se armaba, se desarmaba, se transportaba. Cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, ese tabernáculo se estableció en un lugar, ¿cierto? Llegó un momento que ese tabernáculo ahí estuvo, funcionó y estaba en medio del pueblo, porque Dios estableció que el tabernáculo tenía que estar en la mitad del pueblo. En ese lugar en Jerusalén estaba el tabernáculo. Un día cualquiera el rey David se sintió mal porque él construyó su palacio. El palacio de David era un palacio majestuoso, ¿ok? Y un día David, analizando y viendo, dijo: ven acá, ¿cómo es que yo, siendo el rey de Israel, habito en un tremendo palacio? Y el templo, el tabernáculo, está ubicado de pronto con telas que tenían que desgastarse, otras no todas tenían el mismo aroma, la misma alegría, la misma lo que era nuevo, ¿no? Algunas cosas se desgastaban, y él decidió entonces construir un templo según el modelo que el mismo Dios le había dado a Moisés. Es decir, David no cambió porque la estructura del templo tenía que ser similar, porque todo tenía una connotación. Eso lo puedes tú leer en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 28.
Todo el capítulo 28 y 29 inclusive del primer libro de Crónicas se narra la manera como David decidió levantar un templo. Vamos a mirar un poquito una imagen del tabernáculo. Este era el tabernáculo. Este es el tabernáculo. Esto podríamos decir, en realidad no es el tabernáculo. Esa es la tienda. El tabernáculo estaba constituido por obviamente digamos unas cercas. Dentro, el tabernáculo era todo, ¿no? Pero estaban las cercas, y dentro de las cercas solamente tenía una puerta, ¿ok? Más o menos, bueno, ahí está, usted está viendo estas cercas que están allí. Todo se puede llamar tabernáculo, ¿está claro? Lo que está allí en la mitad, eso es específicamente la tienda, pero también se puede llamar a la tienda tabernáculo. ¿Está claro? Tabernáculo es todo, pero en realidad cuando se dice allí los pilares, los 5 pilares, bueno, en fin, esto que tú estás viendo allí es exactamente la tienda o el tabernáculo propiamente dicho. El tabernáculo tenía una sola entrada. Esto era la evidencia de que no podían entrar por cualquier parte. Solamente podían entrar todos por la misma puerta. Eso significa algo, y es que de esa manera esa puerta simboliza a Cristo. Es decir, que nadie puede entrar por otro lugar, tiene que ser por Cristo. De hecho, Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare, entrará y hallará pastos. Es decir, Cristo es la puerta, no hay más puertas. Ahora, en el tabernáculo no era un lugar para reunirse. No era, y mira que la gente cabía allá. No. A el tabernáculo solo entraban los sacerdotes y entraban las personas que estaban ofreciendo los sacrificios por sus pecados, y solamente en la parte de afuera. Adentro de la tienda solamente entraba los sacerdotes. Y dentro de la tienda, ya miremos adentro por favor. Dentro de la tienda hay un velo, si ustedes se dan cuenta allí, a ese lugar donde está el arca del pacto, allí solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Leyendo todo esto, encontramos, bueno, que el templo, este tabernáculo más bien, era transportado. Cuando el Señor le dijo a David que construyera un templo, él buscó los recursos, él entregó el dinero, él entregó los planos, pero la persona encargada de construir el templo, ¿quién fue? Salomón. Ustedes conocen la historia. Ahora, pasado el tiempo, Nabucodonosor conquistó Jerusalén. El rey del imperio babilónico construyó Jerusalén, destruyó el templo que Salomón había construido, siendo el templo, mira, no hubo un templo más majestuoso. Si el templo hoy estuviera en pie, sería una de las 7 maravillas del mundo, pero el templo fue destruido. Nabucodonosor lo saqueó completamente, como todo estaba forrado en oro, todo era de oro. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Lo saqueó, se llevó los utensilios, las cosas sagradas del templo, lo profanó, pero lo profanó con el ánimo de buscar esas riquezas, ¿no? Después de 70 años de la cautividad, ya él pasó el imperio babilónico, luego vino el imperio de Media y de Persia. En esa cautividad luego se levantó un nuevo rey, Ciro, de Media y de Persia, los cuales ordenaron que se reconstruyera ese templo. Y así fue como la Biblia nos narra en los libros de Esdras y de Nehemías cómo se reconstruyó ese templo que Nabucodonosor prácticamente había profanado, había saqueado. No lo destruyó, sí lo saqueó, sí lo profanó. Y cuando hablamos de Zorobabel y cuando hablamos de Esdras, estamos hablando de los que se encargaron de reconstruir ese templo. Y la época en la reconstrucción, ese segundo templo, ¿cierto? Ese segundo templo, esa reconstrucción, de verdad que fue una reconstrucción de escasos recursos. No había el oro que tuvo David para ponerle, o que tuvo Salomón para ponerle al templo, ya no lo tenía Esdras ni Zorobabel ni ninguno de ellos. Entonces ahí es cuando la gente inclusive comparaba. Lee el libro de Ageo y te vas a dar cuenta cómo la gente comparaba. Ay, qué cosa este templo, no es como el otro. La gente comparaba. Y ahí fue cuando el Señor lanzó unas palabras maravillosas, cuando Dios dice llenaré de gloria esta casa, ¿cierto? Está diciendo, aunque hace falta lujos y riqueza, yo llenaré esta casa de gloria. Y esa gloria evidentemente hace referencia a la presencia del Señor. El templo, el segundo templo, el de Zorobabel, se llama así, templo de Zorobabel,
El primero se llama el Templo de Salomón, el segundo Templo de Zorobabel. Con el tiempo y después de una nueva invasión, ahora venía la invasión griega. Cuando vino la invasión griega, los griegos también profanaron el templo. Los griegos también lo hicieron. Y se conoce a un rey griego llamado Antíoco Epífanes, que fue uno de los invasores del templo, que no solamente lo invadió, lo profanó, sino que también le hizo una aberración cuando él en el mismo templo sacrificó una cerda en el altar. Y eso desde luego fue una afrenta al pueblo hebreo. Desde entonces el pueblo hebreo encontró un santuario evidentemente deteriorado. En el año 63 el imperio griego fue sucedido por el nuevo imperio, el imperio romano. Los romanos no tenían la misma, actitud que tuvieron los babilónicos o los griegos, que iban robando, quitando. No. Los romanos no hicieron eso. Una característica del imperio romano era que cuando ellos llegaban a un territorio, no contradecían, no contrariaban las culturas ni las religiones de esos pueblos, sino que ellos tenían era un gobierno más desde el punto de vista político y económico. Ellos no debilitaron la cultura, ni siquiera la influenciaron tanto, más influenciaron los griegos. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, no en latín, fue escrito en griego. Los romanos no tenían la intención de cambiar la lengua, no. Ellos querían tener un poderío político, un poderío económico, eso sí. ¿Y qué hicieron ellos? Con el ánimo de apaciguar de alguna manera el ambiente y el ánimo del pueblo, ¿qué hicieron los romanos? Entonces hicieron que el rey edomita que ellos habían establecido sobre esa provincia, llamado Herodes, reconstruyera el templo, o mejor, no lo reconstruyera porque no estaba, había sido profanado, pero no había sido destruido, pero sí que lo embelleciera, lo hiciera más grande, lo hiciera más poderoso, ¿cierto que sí? Y ese templo lo comenzó a construir el señor Herodes en el año, déjeme decirle, en el año 18 antes de Cristo. En el año 18 antes de Cristo. Cuando Jesús estaba en su ministerio, para la época de Cristo, un día Jesús dijo, ¿sabes qué? Destruyan este templo y yo en 3 días lo levantaré. ¿Se acuerdan ustedes que vamos a leer Juan 2:20? Juan 2:20 lo dice. Juan 2:20. Jesús les dijo eso. Versículo 20. Dice, dijeron luego los judíos, porque Jesús les había dicho, ¿sabes que yo voy a destruyan este templo y yo lo reconstruyo en 3 días? Cuando ellos dijeron 3 días, 46 años se han tardado edificando este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Eso era como incongruente. Más el autor, el apóstol Juan dice, pero él no estaba hablando de ese templo, él estaba hablando de su cuerpo, ¿cierto? Mire, ¿cuántos años duró la reconstrucción del templo? 46. Herodes, el templo de Herodes, déjeme decirle, era más grande, más imponente inclusive que el templo que había hecho Salomón. No tenía tantos lujos porque los romanos no pretendían colocarles todas las riquezas que ellos mismos le habían quitado, pero sí por lo menos lo hicieron más poderoso. De hecho se dice que el templo se terminó de construir terminado en el año 63. En el año 63 después de Cristo el templo fue terminado. Y 6 años después el emperador romano Tito lo destruyó. Y desde entonces el pueblo de Israel no tiene templo. ¿Está claro? Después de la quema de Jerusalén, después de que Cristo dijo no quedará piedra sobre piedra, y de hecho así literalmente fue. Después de eso Jerusalén y todo el pueblo de Israel fue invadido, ya no solo por los romanos, sino que fue invadido por los árabes, ¿cierto? El imperio bizantino invadió completamente a Jerusalén. Y desde entonces no solamente el pueblo de Israel tuvo que salir disperso por la tierra en lo que se conoce con el nombre de la diáspora,
por eso se habla de los judíos errantes, sino que ellos fueron dispersados por la tierra y como consecuencia de eso, los musulmanes, los árabes musulmanes, cogieron los lugares santos del Islam, del judaísmo, y los constituyeron, erigieron mezquitas, erigieron una cantidad de templos y de sinagogas, más bien no tantos templos sino mezquitas, ¿cierto?, musulmanas. Y de esa manera, por eso es que hoy hay tanto conflicto en aquella tierra, porque cuando Israel fue reconocido como nación en el año 1948, y estaban diciéndole a ellos: ven acá, bueno, ya ustedes están por toda la tierra, son una nación, pero no tienen tierra. Entonces, ellos dijeron: la Organización de las Naciones Unidas reconoció a Israel como un estado, pero un estado sin tierra. Entonces dijeron: vamos a darle una tierra. Y en las Naciones Unidas dijeron: vamos a pensar en algún lugar. Y pensaron entregarle al pueblo de Israel la isla de Madagascar. Y el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, o sea, la nación ahora de Israel dijo: no, señor, nos vamos para la tierra de Israel, que es la tierra de nuestros antepasados. Se permitió que ellos llegaran a esa tierra, y ahí es cuando se está generando todo ese conflicto que tú conoces, porque no hay una tierra, no hay una zona en el mundo donde más conflictos haya por tierra que la tierra de Israel. Y eso obviamente tiene que ver con esto profético. Entonces Dios en primera instancia dirigió a Moisés para que construyera el templo, el tabernáculo. Luego Dios guió a Salomón, a Zorobabel, y también usó el Señor a Herodes para reconstruir el templo, y de esa manera que el templo hoy esté allí. Ahora, tanto el tabernáculo como el templo, y bueno, yo quisiera hablarles un poquito. No podemos, y hoy menos porque el tiempo no hay, pero sí mirando, por ejemplo, cada elemento. Si tú notas, por lo menos hay 8 elementos fundamentales del tabernáculo. Me voy a referir al tabernáculo, pero que de igual manera esos mismos 8 elementos estaban en el templo. 8 elementos que se consideran los elementos más importantes del tabernáculo estaban en el templo. Primero de ellos es la puerta. Ya les mencioné un poquito lo que tiene que ver con la puerta. El segundo elemento tiene que ver con el altar de bronce, ¿cierto? El altar de bronce era el altar donde se hacían los sacrificios. En segundo lugar, y eso estaba fuera de la tienda, estaba en los atrios, ¿cierto que sí? En los atrios. ¿Le parece muy normal la palabra atrios? ¿Se acuerda que en la religión tradicional la gente decía: estábamos en el atrio del templo? Bueno, acuérdense que la iglesia tradicional es eminentemente veterotestamentaria, ¿cierto? Todo es Antiguo Testamento, todo es la ley del Antiguo Testamento, las ordenanzas, los rituales, la indumentaria, la vestimenta, todo eso tiene que ver exclusivamente. Mire, ese incienso que el sumo pontífice y aún los sacerdotes elevan, eso tiene que ver con el altar, con el altar del incienso que estaba en el lugar santo. ¿Está claro? Entonces fíjese cómo ellos cogen todo eso, lo meten en el culto de ellos, y entonces la gente por eso está tan habituada a la ritualidad. Se cambiaron la religión judaica por la religión que tú y yo conocemos como la religión tradicional. Entonces hay un sacerdote, hay un sumo sacerdote. Es estrictamente casi igual a lo que ocurría en el Antiguo Testamento. Aquí estamos viendo ese templo, estamos viendo el tabernáculo, perdón, y aquí hace referencia a esto. Luego viene el lavacro. El lavacro como el lugar donde eran purificadas las personas o los sacerdotes antes de entrar al lugar santo. Fuera entonces encontrábamos 3 elementos: la puerta, el tabernáculo, el altar de bronce, o también llamado el altar del sacrificio, y también encontrábamos en la parte de los atrios el lavacro. Luego, dentro del lugar de lo que se conoce estrictamente como la tienda, habían varios elementos. En el lugar santo, que es el que estaba fuera, el lugar santo es todo esto de acá atrás, hay 3 elementos. Uno de ellos se llama el candelabro, que simboliza la presencia de Dios en su palabra. Luego viene la mesa donde estaban los panes de la propiciación. Eso habla del pan de vida. Todo, mire, todo tiene que ver con Jesucristo. Todo, absolutamente todo tiene que ver con Él. Luego está el altar del incienso.
¿cierto? Fuera. Y dentro del lugar santísimo que estaba allá adentro, entonces estaba el arca del pacto. El arca del pacto tenía 4 elementos. Uno de ellos era las tablas de piedra, ¿cierto? El maná, la vara de Aarón, y sobre el arca estaba el propiciatorio. Ahora voy a explicarles no tanto lo que significaba o lo que hacían con esos elementos en el Antiguo Testamento, en la ley mosaica. No, voy a hablarles más bien lo que significa eso en la persona de Cristo, para luego continuar. Si usted quiere estudiar más esto, pues cuando estudiamos aquí legislación hebrea, en este miércoles de formación, enseñamos legislación hebrea y allí explicamos con asombrosa precisión todo eso. Pero sí quiero hablarles lo siguiente. El altar de bronce que estaba en el antiguo, en los atrios, simboliza la salvación por medio del sacrificio de la cruz. El lavacro, que estaba fuera también en los atrios, simboliza la limpieza permanente que nos da la palabra de Dios. La lámpara o el candelabro que estaba en el lugar santísimo simboliza la luz que representa al Espíritu Santo y a la misma palabra de Dios. La mesa donde estaban los panes de la propiciación representa la comunión del hombre con Dios, y también representan los panes a la misma palabra del Señor. El altar del incienso representa la oración. ¿Está claro? La oración. Antes el incienso representaba las oraciones. Ya hoy no necesitamos levantar incienso, ni saumerio, ni nada de eso, porque el mejor incienso es la oración, un corazón. Y cuando hablo de oración, está hablando de la alabanza también. La adoración forma parte del incienso que tú hoy y yo podemos elevar delante de la presencia del Señor. Cuando nos referimos al maná, evidentemente representa al pan de la palabra de Dios, ¿cierto? El pan de la palabra de Dios. La vara de Aarón, que había reverdecido, representa la resurrección de Jesucristo. Y el propiciatorio es una evidencia que habla de que Dios está con nosotros. ¿Cierto que sí? Porque esto representa el trono de la gracia. De esa manera encontramos que todo el Antiguo Testamento, el tabernáculo y luego el templo, tenían una alusión directa a la persona de Jesucristo. Mirando un poquito el antiguo tabernáculo con el nuevo tabernáculo, que lo registra el autor a los hebreos, refiriéndose al santuario celestial, la Biblia lo dice de la siguiente manera. Para comparar un poco el santuario terrenal con el santuario celestial, encontramos que el santuario terrenal o el tabernáculo en primera instancia es terrenal, mientras que el nuevo tabernáculo es celestial. El antiguo tabernáculo era hecho por el hombre. El nuevo tabernáculo es hecho por Dios. El antiguo es sombra y símbolo de la obra de la cruz, mientras que el nuevo tabernáculo es el verdadero y es la esencia, la realidad del evangelio. El Antiguo Testamento, o mejor, el antiguo tabernáculo era para una nación, mientras que el nuevo tabernáculo es para todos los pueblos, sean judíos o sean gentiles, porque en Cristo Jesús todo ser humano tiene acceso a ese mismo trono de la gracia. Antes, en el antiguo tabernáculo, la entrada era ilimitada, mientras que en el nuevo tabernáculo la entrada es directa. Usted y yo podemos entrar libremente al trono de la gracia. En la antigüedad los sacrificios eran débiles, mientras que en el sacrificio de la cruz y en el nuevo tabernáculo el sacrificio es perfecto. Cristo es el cordero perfecto que se ofreció. En el antiguo tabernáculo los sacerdotes eran débiles. En el nuevo tabernáculo el sacerdote es perfecto, es Cristo, el sumo sacerdote. El antiguo tabernáculo era destructible, el nuevo es indestructible. El antiguo tabernáculo era temporal, el nuevo tabernáculo es eterno y por consecuencia inamovible. Y de manera constante en Cristo tenemos bendición. Dale un fuerte aplauso al Señor. Mira, no solamente Cristo establece un nuevo tabernáculo, Él establece un nuevo pacto. Quiero que hablemos un poquito del nuevo pacto. Vamos a leer la palabra del Señor en Hebreos 8, versículo 7 hasta el 12. Dice la Biblia así: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo.
porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en el que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Oiga bien, nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel, la física y también la espiritual, la iglesia. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciéndole: conoce al Señor. ¿Por qué? Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, entonces dice la Biblia, se ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo ¿a qué? A desaparecer. A desaparecer. Hay un nuevo pacto. El Antiguo Testamento, sobre todo el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento Dios estableció varios pactos. Estableció un pacto con Noé, ¿cierto? Ustedes conocen el pacto de Noé, el arco iris, eso es un pacto. Estableció un pacto con Abraham, claro que sí. Estableció un pacto con Moisés. Pero sobre todo el Antiguo Testamento está enfocado en el pacto del Sinaí. Se conoce como el antiguo pacto al pacto del Sinaí, refiriéndose al lugar donde el Señor le dijo al pueblo cuál era la ley con la cual ellos debían caminar para disfrutar de la vida eterna. Ese pacto el pueblo de Israel no lo cumplió. No lo cumplió. Ni siquiera en el momento mismo en que se estaba recibiendo el pacto, ni siquiera en ese momento el pueblo fue fiel. Porque todos conocemos la historia que mientras Moisés estaba recibiendo las tablas de los 10 mandamientos, ¿cierto? El pueblo de Israel estaba abajo haciendo una fiesta a un Dios pagano, comandado nada más ni nada menos que por Aarón, solo que en ese momento todavía no era el sacerdote. Entonces Dios dijo, este pacto es un pacto humano, ¿cierto? Un pacto para que el hombre lo cumpla en su fuerza humana. Se requiere un nuevo pacto. Y ahí es cuando Dios establece un nuevo pacto, y en Cristo, el autor de los Hebreos dice, hay un pacto mejor que el pacto del Antiguo Testamento. Entonces hay dos pactos. Podemos decir que el pacto del Sinaí y el pacto del Calvario. Amén. Ahora miremos un poquito la característica del Antiguo y del Nuevo Pacto. Porque cuando la gente está en la iglesia de Cristo, en un contexto del Nuevo Pacto, es como si usted estuviera hoy día en la un poco manoseada, en la un poco o mucho modificada Constitución del 91, en la cual tú y yo estamos viviendo. Pero si una persona, la sociedad colombiana está viviendo la Constitución del 91, es imposible que tú traigas a memoria o que tú vengas a pedirle a las autoridades del Estado que cumplan la Constitución de 1886. ¿Por qué? Porque esa Constitución ya no tiene vigencia. Completamente la Constitución de 1886 fue prácticamente ¿qué? Como dice, abolida, fue envejecida, no sirve. En su momento pudo haber servido, en su momento era importante, pero hoy día la Constitución que tiene vigencia es la de 1991. Cuando la gente lee la Biblia, la gente como que entremezcla el antiguo con el nuevo pacto. Entonces la gente quiere al nuevo pacto meterle antiguo pacto. Y es como tratar de interpretar, oiga bien, tratar de interpretar. Yo puedo interpretar el antiguo pacto
a la luz del nuevo pacto. Pero yo no puedo interpretar el nuevo pacto a la luz del antiguo pacto por una razón sencilla. El antiguo pacto no traía luz, sino más lo que traía era oscuridad, porque la ley no libertaba al hombre. Entonces la gente, cuando está leyendo la Biblia, y eso suele ocurrir con una regularidad impresionante, pero como la gente no lee, como la gente no estudia, bueno, ustedes sí lo hacen, gloria a Dios, los felicito por eso, pero la mayoría de personas no lo hace. La mayoría de personas lee la Biblia y lee aquí, lee allá, y entonces le parece que todo eso es lo mismo, y entonces interpretan y entonces aplican como si fuera lo mismo, y entonces quieren contextualizar al día de hoy cosas que son parte del antiguo pacto. ¿Está claro? Hay gente que trae a colación cosas como, oye, ven acá, oye, pero si Salomón yo no sé cuántas mujeres tuvo, David yo no sé cuántas, el otro rey yo no sé cuántas. Quieren traer eso al nuevo pacto. Señor, eso es viejo, ya eso no tiene vigencia. El nuevo pacto dice, el ministro, el hombre de Dios tiene que ser marido de una sola mujer. Ya, punto. Pero la gente quiere meter antiguo pacto y para eso hay una cantidad de falsos maestros, así, que quieren introducir lo antiguo con lo nuevo, y entonces quieren mezclarle a la gente creyentes que los ponen a hacer cosas del antiguo pacto, creyentes cristianos obligados a circuncidarse, cristianos obligados a colocarse la kipá, cristianos obligados a comer hierbas amargas o a celebrar la Pascua, cristianos obligados a celebrar el Shabbat o el día de reposo, cristianos obligados a festividades que tienen que ver todo con la obra de la cruz. Óyeme, por favor, tratar de traer al contexto de ahora eventos del Antiguo Testamento, es decir, la obra de la cruz no tiene vigencia. Y eso es absurdo. Completamente absurdo, porque es innecesario. Pero más que absurdo e innecesario, ¿sabe qué es? Abominable ante los ojos de Dios. Porque no reconocer la majestuosidad del sacrificio de la cruz es equivalente a decir que simplemente la obra de la cruz no tiene vigencia. Entonces, vamos a mirar un poco la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. La característica del antiguo pacto es que estaba fundamentado en la ley, en el nuevo pacto en la gracia. Ahí hay una cosa majestuosa, hay una diferencia abismal entre la ley y la gracia. El mediador del antiguo pacto era Moisés. El del nuevo pacto, ¿quién es el mediador? Jesucristo. Las promesas en el antiguo pacto estaban enfocadas en lo material, mientras que en el nuevo pacto están enfocadas en lo espiritual. En el antiguo pacto se hizo posible la liberación de Egipto, mientras que el nuevo pacto se hizo posible la liberación del pecado y de la esclavitud. La condición para el cumplimiento de las promesas del antiguo pacto era que las personas debían guardar la ley y ser fieles a Dios. Las del nuevo pacto es aceptar el sacrificio de la cruz en su vida como un acto de gracia. El poder del antiguo pacto estaba fundamentado en las debilidades de las personas, mientras que en el nuevo pacto está básicamente en el poder del Señor Jesucristo. En el antiguo pacto, el pacto era entre Dios e Israel, mientras que en el nuevo pacto está entre Dios, Israel y todo el pueblo gentil, que tú y yo hoy podemos tener acceso a las promesas porque definitivamente ese pacto lo incluye. En el antiguo pacto la ley fue escrita en tablas de piedra. En el nuevo pacto la ley, ¿dónde está escrita? En el corazón. Así que usted no puede decir, ay, que yo no sabía. En el Antiguo Testamento la gente puede decir, ay, yo no sabía, yo no había leído, yo no fui ese día a culto, a la sinagoga. Pero en el Nuevo Testamento no. Usted no venga a decir que no, porque usted tiene el Espíritu Santo y además tiene la conciencia. Y si usted no le hace caso a la palabra, tiene la conciencia. Y si no le hace caso a la conciencia, tiene el Espíritu Santo. Así que nadie tiene excusa. Ay, yo no sabía que eso era malo. Mentiroso. Si tú no lo sabías, sí lo sentías, porque en Cristo el Espíritu Santo escribe la palabra en nuestro corazón. Bueno, y hay una cantidad de diferencias, como por ejemplo la salvación del antiguo pacto dependía de la obediencia a la ley, mientras que la salvación en el nuevo pacto depende del sacrificio de la cruz, no depende de ti. La duración del pacto, por supuesto, ya tuvo vigencia.
fue obsoleto, fue envejecido, mientras que el nuevo es eterno. Bueno, hermanos, leyendo el antiguo pacto, encontramos que definitivamente hoy vivimos un nuevo pacto, y es importante que entendamos ese nuevo pacto. Yo quiero que vamos a dejar hasta aquí, porque yo había dicho que hasta las 7:30 íbamos a estar esta noche. Yo quiero que en este momento oremos a Dios. Vamos a orar, pero quiero, además de orar, para que tú y yo entendamos la revelación del nuevo pacto. Fíjese que el nuevo pacto es claro. ¿Cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto es que el Señor escribiría en nuestros corazones su propia palabra. Quiero que vengas conmigo a Jeremías 31, del 31 al 34. Este es el nuevo pacto. Jeremías 31, del 31 al 34, dice la palabra de Dios. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Ok? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Este es el pacto en donde tú y yo estamos cubiertos. Esa es la nueva constitución de la Biblia, está aquí. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, porque dice Jehová: perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Sabe qué estaba diciendo el Señor? Bueno, señores, en el nuevo pacto va a ser diferente la cosa. En el Antiguo Testamento, en el antiguo pacto, en la ley, entre Dios y el hombre debía haber un mediador. Ese mediador se llamaba sacerdote. Ya en el nuevo pacto, ¿sabes qué está diciendo el Señor? No necesitamos mediadores. No necesitas mediadores. Ahí lo que está diciendo es: tú podrás acercarte a Él. ¿Sabe por qué se llama nuevo pacto? Porque en Cristo Él es nuestro sumo sacerdote. Pero tú y yo somos constituidos como sacerdotes. Luego entonces nosotros tenemos acceso a la misma presencia de Dios. De esa manera, tú no necesitas mediadores. Cuando un creyente, usted puede interceder el uno por el otro, porque eso es un concepto que el Señor ha permitido que se perpetúe en la iglesia, que intercedamos los unos por los otros. Pero una cosa es la intercesión y otra cosa es la mediación. Usted puede ser intercesor por otro, pero usted no puede ser mediador por otro. De manera que cualquiera que reconozca a Jesucristo como Mesías, lo está reconociendo como su sumo sacerdote. Y cuando Él reconoce, cuando tú y yo reconocemos a Cristo como nuestro sumo sacerdote, este sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, nos constituye a nosotros como sacerdotes. En ese caso, tú eres sacerdote para una sociedad, para una familia, pero no para tu hermano, porque dice: ninguno enseñará a su hermano. Usted y yo podemos ser sacerdotes de una sociedad que cada día se está denigrando, para interceder por ella, para clamar, para mil cosas, pero no para llevarlos a que a través nuestro sean mediadores. Por eso, hermano, usted entienda. A veces nosotros los pastores enseñamos esto y le decimos: hermano, usted tiene tanta autoridad para orar por usted como la que ni siquiera yo tengo. Porque usted me dice: el pastor, ore por mí. ¿Sabes qué voy a hacer yo? Bueno, hermana, voy a orar por usted. Venga, Señor, oro y ya.
Ni yo me quedo con la carga, ni me quedo con la angustia, ni me quedo con la deuda, ni me quedo con el problema, ni me quedo con la enfermedad. ¿Está claro? Tu intercesión por ti, tu oración por ti, es que tú tienes acceso directo al trono de la gracia. No, el libro le decía, no hay una oración más importante por ti que la que tú hagas por ti. Tu oración por ti es más importante que cualquier otra oración. A veces nosotros predicamos esto y se termina el culto. Ay, pastor, ay, pastor, ore por mí porque... Oye, hermana, usted no acaba de escuchar el culto, el mensaje, la enseñanza. Ay, no, pero no importa, ore por mí. Porque tienen el concepto del sacerdote de la parroquia que los tocaba, que los... ¿Me entiende? Te puede orar por usted. Ahora, si podemos interceder, claro, por la nación, por los presidentes. Hoy que mañana van a proclamar el acuerdo final. Oremos. Si aquí el diablo quiere hacer barrejobo en Colombia, nosotros como Iglesia de Cristo podemos orar e interceder por esta nación. Mira, vamos a orar por Colombia, la selección Colombia. Que reaccionen en nombre de Jesús. Mira, el próximo miércoles, este miércoles que viene, vamos a estar enseñando acerca de Cristo como el sacrificio perfecto. Hoy hablamos de Cristo como el mediador y del santuario, del tabernáculo y todo lo demás. Pero el próximo miércoles estaremos hablando acerca de Cristo como el sacrificio perfecto. Vamos a hablar por qué era necesario un sacrificio cruento, tanto para Dios como para el hombre. Y además vamos a hablar de cuáles fueron los resultados, tanto para con el cielo, para con la tierra y aún para con el mismo infierno de ese maravilloso sacrificio. Ese será el tema de este miércoles. Usted no se puede quedar en casa. Póngase de pie. Padre, levantamos nuestra voz, nuestra fe, clamamos a la autoridad del nombre de Cristo, una autoridad que nos ha sido delegada en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Padre, en esta hora reclamamos el poder y la autoridad de tu nombre, y con ese poder y con esa autoridad nos constituimos como sacerdotes de un nuevo pacto, no de la letra sino del espíritu. Tu palabra dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Señor, en esta hora, Padre, por el poder de tu nombre, declaro que cada uno de mis hermanos hoy es constituido como un sacerdote de un nuevo pacto. Tú eres sacerdote, te dice el Señor. Tú eres sacerdote de un nuevo pacto, y con esa autoridad sacerdotal, hoy el Señor te dice: clama por tu familia, clama por tu nación, clama por tu ciudad, clama por Colombia. Señor, hoy como iglesia clamamos por Colombia. Mira lo que ha ocurrido hoy en La Habana, Cuba, Señor. Se ha proclamado, se ha declarado un acuerdo final. Nosotros te pedimos, Señor, que lo que sea de ese acuerdo conforme a tu palabra prospere, pero lo que vaya en contra de tu palabra, que no lo conocemos, Señor, sea deshecho y desautorizado por el poder del nombre de Jesucristo. Asumimos autoridad espiritual en esta hora. Reclamamos el poder del nombre de Cristo, y con ese poder profetizamos, Señor, que Colombia será una nación diferente, bendecida, prosperada. Señor, que Colombia comprenda las palabras del que murió en la cruz. Guárdanos, Señor, de toda iniquidad. Guárdanos, Señor, de todo aquello que el diablo quiera levantar sobre Colombia. Y declaramos, Señor, nuestra ciudad, nuestra nación bajo tu cobertura, en el nombre de Cristo.